Muy buenos días, muy bienvenidos a esta transmisión. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendito Dios que estamos. Amén. Bendito Dios que estamos. Mira, como la alabanza hemos sido cubiertos por su vida. Hemos sido cubiertos por su vida, transformados, siendo transformados en Él. Más que nunca en estos tiempos debemos de estar, conocer, permanecer en su palabra, en los dichos de su boca. Más que nunca nos toca estar fundados en la roca, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro ser fundado en el fundamento, en la roca viva, eterna. Más que nunca nuestra fe va a ser desafiada. Va a ser desafiada nuestra fe y el Señor nos llama a crecer, a madurar, a mantenernos en Él, en su camino, ante las situaciones, pero el mensaje es de vida eterna, el mensaje es de camino, de permanecer en el camino. Él mostró el camino, se mostró Él mismo como el camino, se mostró Él mismo como la vida y nos lleva a permanecer en Él, más que nunca ante tantas cosas que se ven, que se están pidiéndonos a la sociedad, que estemos, que aceptemos con todo esto, esta ola que ya tiene tiempo, que ya tiene años, que ha venido entrando como la humedad de estas agendas. Cada vez es más estrecho el camino, se ve más estrecho, está siendo más estrecho el camino, pero este camino nos lleva a la vida eterna y el Señor nos lleva a permanecer, amén, a permanecer. Y ahorita en la mañana decía, desde dónde estoy, viendo las situaciones, las adversidades, las agendas oscuras, desde dónde, de qué posición. De la posición que me da seguridad, de la posición de fundamento que me hace permanecer firme, a ser radical en Cristo, hoy más que nunca ser radicales en Cristo, al fundamento, su palabra viva, y estar en Él y no desenfocarnos, porque tantito nos desenfocamos. Esto que quiere infundir, que te va acorralando, que se van acorralando todo esto que se ha levantado, y que vemos que personas han sido desvividas y han sido encarceladas por mantenerse en la fe, ser radicales en lo que han creído. Vemos lo que están padeciendo, pero el Señor nos lleva a permanecer y que no somos de este mundo, amén, no somos de este mundo. Y desde el mundo de la luz, desde el reino de Dios, ver todo y tener compasión. Y mira cómo nuestro llamado, nuestro propósito, cómo el Señor forma una imagen, nos llama, nos hace, nos da vida, una nueva vida. Antes hablábamos de que celebremos como lo que somos, como esa nueva masa. No con egoísmos, sino como buena conciencia, ¿no? Como una buena conciencia en Cristo. Que celebremos lo que somos, que matemos el becerro gordo desde la casa de papá, donde el Señor nos ha dado libertad y nos ha sacado a su libertad. Desde la casa de papá, desde la casa del Padre, tenemos entrada a poder celebrar, a matar el becerro gordo, a celebrar
vida juntamente con nuestros amigos, así como decía el que no se fue, el hermano del hijo pródigo. Mi hijo, todo es tuyo. El Señor nos ha sacado a libertad, amén, a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde ya no somos oprimidos, y si algo nos quiere oprimir, cosas que estamos viendo. En la mañana veía de que una persona discapacitada de su pensamiento, distorsionado su ser, creyéndose un antidiseño, él porque no creía, él empezó a salir con una persona de su mismo sexo, y cuando él le dijo, él se descubrió, porque ante tanto maquillaje, ante tanto maquillarse, lo exterior viene reluciendo, lo interior o el diseño, ¿no? O sea, sale el diseño de Dios. Entonces esa persona le decía lo que era. Entonces ese joven le dijo que no podía salir ni seguir con él, porque él se definía como lo contrario, como otra cosa. Se definía. Entonces él le puso demanda. Le puso una demanda y lo llevó ante las autoridades por no aceptarlo como pareja. Ante estas cosas y muchas cosas más, la sociedad, el pueblo de Dios que quiere vivir conforme a la palabra, nos estamos enfrentando. Pero el Señor nos llama a mantenernos radicales, nos llama a mantenernos firmes en la roca sin fluctuar. Amén, sin fluctuar. Y sabiendo, dice, que amemos a nuestro prójimo, que aún amemos al enemigo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con las potestades. Amén. Esa es la lucha con las potestades, con las tinieblas, pero sabemos al que venció en la cruz del Calvario, el consumado Jesucristo, donde ahí enfrentó. Amén. Ahí estamos, y en Él estamos en la vida, en esa vida nueva, en Jesucristo, el que venció en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Amén. En esto nos llama el Señor mantenernos firmes en la roca sin fluctuar. Y mira cómo ahora el Señor pone a esta mesa, trae a esta mesa, que somos hechura, que somos linaje, que somos diseño, que antes de la fundación del mundo el Señor nos diseñó, nos pensó, como habla así como es en el griego, como un poema, como algo, una creación gloriosa, con fundamento, con imagen de Él, con identidad, una generación, que tiene su gen. Bendito Dios, aleluya. Y el Señor nos llama a permanecer en Él, amén. En esto que el Señor, llegado el tiempo, vendría Jesucristo y nos volvería al Padre. Y ahora desde la casa del Padre, en la libertad que nos ha dado Él de ser hijos, de cada día menguamos nosotros y Él crece y nos llama a verle. Ahí cuando el Señor partía el pan con los apóstoles y decía: este es mi cuerpo, comed de mí. Ese pan, y que nos llama a recordarlo, a hacer memoria, recordando, haciéndolo, era su cuerpo, que sería partido e impartido a todos aquellos que creyeran en Él. Impartido, y Él nos impartió, se impartió a nosotros y nos dio vida. Y aquí dice en Efesios que estando muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida, amén. Él nos ha dado vida, y podemos celebrar esa vida.
podemos hablar de Él, ya participando de su imagen, siendo hijos, junto con la imagen se entregó el propósito, amén. Ahí, cuando el Señor decía en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sabemos que Dios es espíritu y que ahora nosotros hemos sido nacidos del espíritu. Somos esa creación, somos hijos del espíritu. Los que son nacidos de la carne, carne es, y los que somos nacidos del espíritu, espíritu somos esa creación nueva en Cristo Jesús, nacidos del espíritu. Y que somos imagen y semejanza de Él, no en lo físico, no en la física de cuando Jesucristo vino, sino que lo que proyectaba Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, proyectaba el reino, la cara, la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ahora dice que Él nos hizo a su imagen y nos pensó antes de la fundación del mundo. Y sabemos lo que pasó en el jardín, pero como el Señor nos ha traído al Padre otra vez, y como el Espíritu Santo de Dios nos llena de su palabra, nos llena de Él, del espíritu de la profecía. Y siempre toco este tema en todos los en vivos, que Él es a imagen y semejanza de Él, y Dios es espíritu. A ir dejando, va saliendo esa que seamos nueva masa, va saliendo las obras de la carne, se van manifestando los frutos del Espíritu. Amén, amén. Gracias, Señor, muchas gracias. Y toda esa levadura deja de ser, todas esas levaduras, toda esa levadura, todo lo que se trajo, todo lo almático, todas esas levaduras va menguando, va creciendo Él, y más de Él y menos de nosotros. Y mira cómo hablaba, cómo le decía el apóstol Pablo a los de Éfeso, y ahora el Espíritu Santo nos los trae para mantenernos en el primer amor, mantenernos en el fundamento, en la palabra, en el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, la palabra. Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, somos hechura de Él, amén, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, en la identidad, con identidad, una creación hecha por Dios con la identidad, amén, de aquel que murió y que está a la diestra del Padre. Tenemos identidad, una identidad en Cristo, una identidad de vida, una identidad del Creador. Criados en Cristo Jesús con propósito, amén. Hay propósito, siempre el Señor hace algo con propósito. Crea su imagen, nos crea, como dice en Génesis 1:26, que fuimos hechos a su imagen, conforme, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para el propósito, la imagen, junto con pegado, primero es la imagen, nos hace a su imagen, nos hace una generación y pone propósito, amén, y nos entregó el propósito, y tenemos un propósito. Ahí decía, para que se enseñoree, para que la creación no se enseñoree de ti, que tú te forma una imagen conforme a su imagen y su semejanza, para que tú enseñorees sobre esto, enseñorees sobre la creación, le decía. Y aquí el Señor nos dice que somos criados en Cristo Jesús con propósito, su propósito, para las buenas obras, amén, para que a la imagen y semejanza de Dios se manifiesta, el Señor manifiesta lo que somos, se manifiesta el espíritu de gracia, el espíritu de poder, las buenas obras, esas buenas obras que el Señor quiere, amén,
que hagamos, que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano, son sus obras. Amén. El Señor nos llama a sus obras, para andar en sus obras, para ser justo, dice su palabra, porque Él es justo, para mostrar justicia, la operación del Espíritu. Amén. La operación del Espíritu. El Señor se revela, el Cristo. Amén. Cristo revelaba la cara, la imagen de Dios, el reino, la luz, el camino. Ahora nosotros, es formado Cristo en nosotros. Y nosotros ahora amamos porque el Señor ha puesto su corazón, nos entregó su corazón. Dios nos entregó su corazón. Nos entregó a Cristo. Dios nos entregó una mente, nos entregó su mente, nos entregó su espíritu. Amén. Somos uno solo en Él. Ahora amamos. Le amamos a Él porque Él nos amó. En primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros, esto nos llama el Señor. Amén. Bendito Dios. Por eso dice que el Señor nos hizo a su imagen y conforme a nuestra semejanza. Sabemos lo que pasó. Pero ya antes de la fundación del mundo, el Señor nos había pensado. En Efesios 1:4 dice, según Él nos escogió en Él, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos delante de Él y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Mira cómo el Señor, que sea nuestra identidad firme, amén, firme nuestra identidad, que ante las olas, que ante las adversidades, que ante tantas cosas, nuestra identidad en Cristo, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, con propósitos de bien, hechos a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:26, con propósitos para buenas obras. El Señor nos recuerda lo que es Cristo y lo que somos Cristo. Y ahí en 1 Pedro 2:9 decías, ¿para qué? Mas vosotros sois linaje escogido, somos una creación nueva en Cristo. Que esto no se nos olvide, pueblo de Dios, que esto no se nos olvide. Amén. Que somos real sacerdocio, linaje, hechura, creación nueva en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Pueblo adquirido por Dios, fuimos adquiridos, comprados por Dios. Fuimos con las arras del Espíritu resguardados, con el sello, con propósitos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que somos imagen? ¿Qué hacía Cristo? Ahora es Cristo en nosotros. Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo, que vino el reino, la luz, para mostrarse la sustancia al mundo. Ahora el Señor dice, ustedes en Cristo Jesús son linaje escogido, son real sacerdocio, somos nación santa, pueblo tú que has creído en Jesucristo, que lo has hecho tu Señor, hermanos, iglesia viva de Cristo. Es una iglesia espiritual, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, comprado, con propósitos eternos, para que anunciemos las virtudes. ¿Qué virtudes? De aquel que nos llamó, que tiene pensamientos de bien y no de mal, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que anunciemos las virtudes, que anunciemos que hay vida eterna, que nuestro pecado ha sido perdonado. Y esto nos lleva a
tener un corazón contrito y humillado delante de Él, a tener a decirle: Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu gracia, y te puedo ver. El Señor nos llama a verle, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a mantenernos en Él y estar haciendo oración por nuestros hijos, estar haciendo oración por aquel que no le conoce, y estar haciendo oración los unos por los otros, amén, para mantenernos en Cristo, para mantenernos en su verdad, para mantenernos en la vida, para ser justos como Él es justo, amén. Ser justos, el Señor nos llama a ser justos como Él es justo, amar la luz, amar. Y si una persona, su alma, su persona se muestra, verlo como el Señor Cristo ve, amén, verlo como Cristo ve, porque Él está en nosotros y nos lleva a ver como Él ve, con misericordia. Con misericordia. Tenemos tiempo, iglesia, tenemos tiempo. Hoy todavía tenemos tiempo, porque se está llamando a que los papás no tengan ninguna autoridad sobre los hijos. Se está llamando que si un hijo tiene una preferencia o se cree algo, irán contra aquellos que no estén de acuerdo con el hijo. Se está quitando la potestad hacia los hijos. No permitamos. Amén. No permitamos. No permitamos. No permitamos. Hay que orar. Hay que ser fundadas y dejar un legado de fe. Un legado de fe. Pero bendito Dios, porque vemos estas personas que buscaban en un lugar, que corrían a un lugar buscando ayuda, que buscaban en una cosa, que buscaban en otra, que buscaban respuestas y no encontró respuestas. Pero en medio del buscar aquí, del buscar allá, fueron, y que su alma gritaba porque estaba desolada, pero buscaba en todo menos en Cristo. El Señor se dejó encontrar por ellos. Y ahora ellos, que han salido de todas estas agendas, que han salido de todas esas cosas de mentira, que han salido de la nueva era, que han salido de tantas cosas que les prometían paz y nunca les dieron paz, ellos ahora pueden hablar de la verdad, porque lo encontraron. El Señor se dejó encontrar por ellos, y ahora con gozo, con una convicción, con una pasión por el eterno, dan testimonio de la verdad, dan testimonio de Cristo, de la verdad, del único camino, de la única verdad, Jesucristo, la verdad y la vida, amén. Y Él llama a una nueva creación, somos una nueva creación, y Él llama, amén, que con la predicación del Evangelio, del testimonio de Cristo, del espíritu de la profecía, que el reino sea cada vez ensanchado, el reino, con esas almas que vienen a los pies de Cristo y tienen una vida nueva, que tienen una vida nueva, esa nueva vida en Cristo, y que son trasladados, así como nosotros, del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y oremos, amén, y le damos gracias. ¿Y desde dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde estás, pueblo? ¿Desde dónde estás, mi hermana? ¿Desde dónde estás, mi hermano? ¿Desde dónde? De la casa del Padre. Amén. Celebra fiesta. Gózate, porque la verdad vino, se manifestó a nosotros. Ahora el Señor quiere que permanezcamos en Él, amén. Que seamos santos porque Él es santo.
que seamos justos porque Él es justo y que practiquemos la justicia, que hablemos de aquel que nos llamó, que hay vida y que hay una nueva generación en Él, su iglesia, esa iglesia espiritual, y que nos mantengamos en la roca. Hoy más que nunca, mi hermanos, el Señor nos llama a ser fuertes, a que la tibieza salga de nosotros, que no haya tibieza, que haya convicción y una pasión y que haya comunión. Amén. Que haya comunión. Y el Señor cada día está añadiendo a su iglesia los que son salvos. Mantengámonos en la vid verdadera. Amén. Mantengámonos en la vid verdadera, que es Jesucristo. Gracias Señor por tu gracia, por tu amor, por esta mañana. Gracias, Señor, a mantenernos unidos en ti. Somos uno en ti, Señor, y tú nos llamas a mantenernos, a amarnos los unos a los otros, a testificar, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor, gracias. Y el único camino a Cristo, el único fundamento es la roca eterna, la roca inmovible, Cristo, y sobre ella crecemos. Y el único camino, el único mediador entre Dios y el Padre es Jesucristo, no hay nadie más. Estoy contenta porque estoy aquí en casa de mi hijo Abraham, con mi nuerita, con Emita, y gloria al Señor por sus tiempos. Estamos gozosos, contentos, porque Abrahamcito, el Señor le permitió ir a un congreso, estar allá, a exponer lo que ahí se lleva a prepararlo en esta carrera, exponer de todo lo que es investigación de cáncer de colon, y Dios lo traiga con bien. Amén. Bendiciones, un fuerte abrazo. El Señor nos llama cada día, el camino como si se hiciera más angosto, pero es el camino de vida eterna. Mantengámonos, amén. Somos masa nueva, somos nacidos de nuevo, somos hechura, imagen y semejanza de Dios, somos linaje escogido de real sacerdocio con propósitos, amén. Creados, el Señor dice que antes de la fundación del mundo, siempre el Señor llama, junto con la imagen se entrega el propósito, amén. Con propósito. Bendiciones, estamos en el propósito. Amén. Estemos en el propósito. Bendiciones, un fuerte abrazo.